Yo estaba a punto casi de dejar el fútbol porque yo veía que mi familia al final no... Sí, que seguía igual. Las veces que lloraba decía yo no puedo volver. Yo no puedo volver aunque me pese la vida porque hay 6 personas que viven en 5 metros cuadrados. Choco, me cago en... Yo le quería hablar, la lengua es como que se me doblaba para adentro. ¿Cuál es tu relación con Raúl Martín Presa ahora mismo? El día de la firma no se presenta el presidente. Si trata así a una leyenda del club... No hay un día que me haya dicho te quiero. Uno. Si me hubieran dicho de que iba a ser capaz de hacer esto, hubiera sacrificado todo lo que he sacrificado en mi vida. No cambia nada. Entonces por eso te digo que me voy en paz, me voy feliz. ¡Choco! ¿Qué pasa, papu? Bienvenido, tío. Muchas gracias, papi. ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Con ganas de a ver qué me preguntas. Puedes sentarte. Choco. Que nos empezamos así. Si empezamos así ya... Escúchame, nos tiramos aquí 4 horas. A ver. Choco, te ha querido. Muchas gracias por venir al Camino de Mario. Para mí es un placer. Sabes que tengo mucho cariño y todos se creen que eres un tío tranquilito, tímido. Ya está bien. Ya está bien que hoy vean al verdadero Óscar Trejo. Has tomado una decisión. ¿Por qué? Porque pienso que las etapas están para comenzarlas y terminarlas de la mejor manera. En este club creo que ya he cumplido esa cierta etapa. Siempre he dicho que cuando no me veía al 100% lo iba a decir. Y creo que este año, teniendo lo de la Conference, que para mí es un regalo y haberlo conseguido en el club de mi vida es algo impensable, creo que terminarlo de esta forma es la más adecuada y la mejor para mí. Anuncias que dejas el Rayo, que acabas de decir que es el club de tu vida. Sí, a final de temporada, ¿no? Pero bueno, se va a extrañar el día a día, los compañeros, la gente que está ahí, pero también con muchas ganas de lo que se pueda venir adelante. Guárdame 4 entraditas para el último partido en Vallecas, ¿eh? Eso está contado. Vale. ¿Estás abierto a jugar en otras ligas, vivir otra experiencia o también te planteas el dejarlo definitivamente? 50 y 50. La verdad que lo ideal sería continuar aquí en el club. El club ya lo sabe, mi intención, lo he hablado con el presidente, con Cobeño. Ahora está del lado de ellos a ver si se puede agilizar todo ese tema, porque me encantaría. Siempre he dicho que me gustaría retirarme aquí, pero también me veo jugando en otro lado. Entonces depende de lo que hagan ellos y de lo que pase de aquí a mayo. Bueno, yo creo que toda la gente que quiere el bien del Rayo está deseando que te retires aquí en Vallecas y que sigas en el Rayo Liga de alguna forma. Así que ahora la pelota está en el tejado del club y esperemos que tomen una decisión lo antes posible. Ojalá. ¿Qué balance haces de tu carrera? Para mí es increíble. Estábamos recordando con Mari que hemos pasado más tiempo en España que en nuestra propia Argentina. Y bueno, eso quiere decir mucho, que al final me ha costado, porque me ha costado al principio, han sido duros. Pero bueno, la gratitud es también grande por haber conseguido tantas cosas en diferentes lugares, que eso también para mí tiene un premio grande. Bueno, tienes el pasaporte español, ¿no? Ya soy de Río Tormes, de Parque Guadillo, papá. Y hago paella, no hago asado. No, paella no sabes hacer. Escúchame, ¿has hecho muchos amigos por el camino? Sí, yo creo que siempre doy esa voz de confianza o ese voto, sobre todo porque hay gente buena en el fútbol. Es verdad que te ayuda mucho también estar mucho tiempo en un lugar, porque al final recibes a gente y vas viendo qué personalidades tiene, pero bueno, el pasar también por varios lugares te hace ver que hay gente buena y que, por ejemplo, yo de mi pasado de Mallorca o de Elche o de mismo Toulouse tengo gente que sigo hablando. Les he pedido a algunos que te definan en una palabra lo que es Óscar Trejo o lo que eres tú para ayudar al play. Mira mi vasco. Amigo. Bondad. Honestidad. Conexión. Pureza. Puro corazón. Amigo. Líder. Honestidad. Bien, Paco. Amigo. Verdadero. Humildad. Capitán. Mitch. Alegría. Adictivo. Disfrutón. Ejemplo. Luchador. Bueno, Óscar Trejo para mí es una leyenda viva del Rayo Vallecano.
¿Cómo le mete el tigre? No, el tigre fue el único que no me lo mandó en el horizontal. Tigre está en novela, Sí. está en novela total. Y que me mandó varias Está palabras. en potro. ¿Qué te Buah, parece? un regalo impensable de que gente que se tome un tiempo como, ya no te digo de amigos, de compañeros, sino de técnicos, de Michel, de Paco, de Andoni. Me acuerdo que bueno, el disfrutón también me ha recordado el cumpleaños del Tigre, que lo hemos llamado a la madrugada para decirle que no íbamos a entrenar al otro día. Íñigo dice adictivo. ¿Qué crees que Sí, quiere sí. decir? Siempre lo digo y hemos tenido charlas de que me hubiera gustado que él me dirija con 10 años menos, 8 o 6, porque veo cómo analiza al jugador, el perfil y lo personaliza espectacular. Ya se está viendo cómo está el equipo y en estos 2 años que está él, toda la mejoría que hemos tenido casi todos. ¿Qué esperas de estos meses después de anunciarlo? ¿Y cómo te imaginas tu último partido en Vallecas? Fue nada, no sé. Yo creo ¿No te lo has imaginado nunca? Sí, me lo imagino, le digo, pero le digo a Mario riéndome que ese día me tiene que llevar ella a la cancha porque voy a estar temblando como uno de mis hijos, que al final no hay día que juegue de local que me lo imagine y entro y se me pone la piel de gallina, se me pone el cuerpo helado y lo hablo con Marcos, con Kiko, que siempre llego para tomar un café con ellos y ya está, queda muy poco y al final lo pensaba al principio de año y hoy mira la fecha que estamos y pasa volando. ¿Por qué tu apodo del Chocota? Por un amigo íntimo de mi papá que le había dicho que él iba a tener un hijo varón. Lo que pasa es que el primer embarazo sale una mujer, al segundo le dice, vos tranquilo que va a llegar, otra mujer, la tercera otra mujer, la cuarta otra mujer. Y al quinto, cuando mi papá era colectivero, hacía larga distancia, y mi papá tenía trabajo, y le dice, tranquilo que esta es seguro que nace Chocota. No le pongas de nombre, porque va a sonar feo, pero ponerle de apodo en honor a mí, a que te acuerdes de mí cuando lo veas a tu hijo. Y al año o a los meses muere esta persona, nazco yo y bueno, mi mamá lo llama a mi papá, estaba trabajando, que ha nacido tu hijo. Y mi papá no le creía. Me conoce a los 2 días después de nacer, que cuando le dan el alta a mi mamá, dice, mira, ahí está. Y mi papá cuando me ve no lo podía creer y lo primero que se le viene es eso y por eso me dicen así. ¿Cómo empezaste a jugar al fútbol en la calle? Sí, bueno, al principio hacía ciclismo porque no había escuela de fútbol. ¿Ves? Es un dato que no lo sabía. No lo sabía. Ciclismo de 4 a 7 y me meto a básquet con mis hermanas y mis primos que estaban todos ahí, que quedaba a 2 cuadras. Y el fútbol lo conozco a los 9 por un amigo, que ya no me gustaba tanto el básquet sino el fútbol y a partir de ahí empiezo a jugar en un club en Güemes que me queda cerca y bueno, en la plaza el frente de mi casa. ¿Y cómo entraste en Boca? En Boca entro porque mi papá tenía un primo en Buenos Aires y cuando yo cumplo 11 años me llama por teléfono y me dice feliz cumple, que está aquello, el regalo te lo tengo aquí en Buenos Aires. Y yo digo, tío, si no me toca un colectivo, un bus en mi vida, le digo, hasta Buenos Aires. No, es que te tienes que venir pues te consigo una prueba en Boca. Digo, ¿qué? ¿En Boca? Voy, me pruebo, me acompaña mi papá, quedo y me dan otra fecha para septiembre, vuelvo a quedar y ahí me dicen que me incorpore en enero del otro año, que tendría casi 12 años. Y luego vas creciendo ahí, en la cantera, ¿no? Pero juegas un partido y te vas a España. O sea, debutas con el primer equipo y te vas a España. Cuenta la historia para que la gente, ¿por qué pasa eso? Sí, estoy de los 12 hasta antes de los 18, debuto a los 17 y bueno, ahí estaba Macri de presidente y nos ofrecían a mí y a 4 compañeros de la categoría un contrato largo de duración de 8 a 10 años y en esa época, siempre lo he dicho, se me acerca una persona, un representante que nos prometían un montón de cosas y bueno, yo estaba necesitado por el hecho de que éramos 7 personas, yo he salido con un objetivo de Santiago, de ayudar a mi familia y sobre todo de darle una casa porque vivíamos los 7 en una habitación chiquita y bueno, yo creo que él juega un poco con esa necesidad, promete que íbamos a tener la casa, un montón de cosas y bueno, yo firmo con él. Y él me dice, mira, lo que yo veo es que yo te puedo conseguir una prueba en España y probamos ahí. Sí, pero antes de eso, ¿jugaste un partido en Boca, en la Bombonera? No, juego fuera. Fuera, sí. Sí, juego fuera porque justo agarra a Coco Basile ahí y se lleva al plantel de pretemporada y solo quedaba una fecha y el interino pone un poco de los que quedaban en primera no jugando mucho con otros chicos de la cantera y bueno, a mí me toca jugar ahí
Y bueno, por suerte que toda mi familia ha podido viajar, amigos, y lo bueno que justo meto un gol. Bueno, es verdad que se suspende el partido y vamos perdiendo. Me acuerdo que cuando se suspende el partido la gente entra, lo primero que entra es al vestuario. Digo, esta camiseta me la quedo porque lo único que falta es que me la roben, digo, me moría. Aquí que tratamos un poco de hablar de la reinvención. ¿Cómo de humilde es tu familia? Que vivíais todos en una habitación pequeña, decías, y luego querías ir a Boca para que vinieran y esta gente te dice de ir a España. Cuéntanos un poco tu familia. Bueno, trabajadora, al final yo me acuerdo que en nuestra infancia no es que nos haya faltado nada, pero yo no me acuerdo de tener juguetes, sería una sola pelota y trabajábamos los 5 hermanos, teníamos una roticería, vendíamos pizza, pollo, pescado, que al final teníamos toda la maquinaria adentro de la habitación en la que dormíamos. Viernes, sábado y domingo vendíamos entre 300 y 350 pizzas. Era una locura, terminábamos de trabajar a las 3 de la mañana, al otro día yo jugaba el sábado a las 9, mis hermanas también querían estudiar. Era un poco complicado, pero era nuestra solvencia como para poder salir y poder tener una vida dentro de todo. Y bueno, eso también a mí me empujaba, que digo, bueno, si sirvo para el fútbol, vamos a darle fuerte de que esto lo quiero cambiar. Eso te iba a preguntar, ¿tú crees que eso te ha ayudado a luego en tu carrera deportiva, el decir...? 100%. Yo las veces que lloraba, me acuerdo en la residencia con 12 años, y mordía la almohada y decía, yo no puedo volver. Yo no puedo volver aunque me pese la vida, porque hay 6 personas que viven en 5 metros cuadrados. Esa luz o esa esperanza era yo de poder salir. Entonces, en cierto modo, decía que no les puedo fallar, no les puedo fallar. Tu llegada a España, llegas al Mallorca y te conozco yo. Con las mechas largas. Con las mechitas largas. Terrible. Aparte, delantero centro ahí. ¿Pero habías probado en el Sevilla antes? Yo voy primero al Sevilla B, que estaba Perotti, Armenteros, hago una semana, 3 días, 4 días con ellos y me dan el ok que vuelva el 3 de enero. Y este chico tenía un conocido en Mallorca que era Jonás, que lo había invitado, me acuerdo patente, era el último partido, jugaban contra el Racing de Santander. Nos da las entradas Jonás, los cruzamos a Nando Pons. No, mira, soy el director deportivo del Mallorca. Yo voy mucho a Argentina, Uruguay, Brasil y veo mucho fútbol y sé que estás en Boca. Y ahí salta este chico y le dice, no, ha venido de prueba al Sevilla B y ha quedado. En 5 minutos dice, bueno, nos vemos. Después del partido, hemos tomado un café ahí, me acuerdo una pizza y me dice, entre el Sevilla y el Mallorca que has visto, ¿con qué te quedarías? Y le digo, no sé, lo que pasa es que si vos estás bien, vendrías al primer equipo de Mallorca, no vendrías al filial. Y ahí es como que se me ponen los 2 ojos. Digo, no, si me das esa opción, yo me vengo para acá. ¿Y cómo fue en Mallorca? Mallorca al principio duro porque todo lo que me habían prometido sería por parte de este hombre. Estábamos peor que en Argentina. Le alquilaba la casa a alguien, pero no teníamos vajilla. Nos mirábamos y decíamos, perdóname, pero... Porque este te había prometido una serie de cosas que ahí luego no. Que ahí que no pasa, ¿no? Y bueno, con el tiempo me doy cuenta de que todo el negocio se lo lleva él. Sería yo al año y medio cuando empiezan a venir argentinos, estaba Guille, Jonás, Maxi, el Poroto. Yo estaba a punto casi de dejar el fútbol porque yo veía que mi familia al final no... Sí, que seguía igual. Seguía igual o peor, porque al final éramos 9 en casa. Habían venido mi hermana, mi sobrino... ¿Te has tirado todos a Mallorca? Todos. ¿Y cómo lo arreglaste esto? Hemos terminado quedando yo, mi mamá y mi hermana. Hasta que me entero de que un compañero viene y me dice, che, Choco, quisiera tomar un café con vos para comentarte o contarte. Me quería el representante de él para que trabaje con él. Y le digo, bueno, yo voy a trabajar con vos con una condición, de que me descubras qué ha pasado aquí. Y bueno, me da el contrato y cuando veo el contrato, todo. Se llevaba las primas él, yo jugaba 10, 15 partidos, se llevaba el 40% de mis primas. Hay representantes buenos, pero hay otros que son muy malos. Y al final lo que a mí me convenía es salir de Mallorca. Y entonces empiezo a salir. Salgo un año a Elche, salgo uno al Rayo y ahí cuando viene aparece el Sporting y me compra, y que para mí es la salvación. En Elche te entrena Bordalás, ¿no? Sí, empiezo con Claudio y después viene Pepito. ¿Pepito? Pepito. Sí. ¿Y qué tal con él? Cuéntanos. Fenómeno. ¿Y qué tal en Elche? ¿Esa etapa, qué te quedas de tu etapa en Elche? Para mí era bajar a segunda, que a mí no me importaba. Lo que quería era jugar, que me conozcan un poco en España y bueno, eso me ha dado el Elche y la verdad que siempre agradecido. Si estás con sed, ¿no? Bueno, te acompaño. Salud. Y luego llegas al Rayo.
Y después llego al Rayo, sí, estaba la presidenta y bueno, llego y es verdad que en ese momento el Rayo era ejemplo en el hecho de que se decía que se pagaba más de lo que era en segunda o en primera, que estabas bien, que te cuidaban. Y bueno, a mí me dura 2 semanas porque nos dejan de pagar y bueno, todo el año sin cobrar y una experiencia que no me lo esperaba. Es verdad que yo interiormente decía, estoy cedido, pero veía a la gente que era de ahí. Porque tú cedido te pagaba el Mallorca parte de tu salario. No, yo había arreglado todo con el Rayo, pero siendo cedido, al final después denunciamos todo en AFE y yo lo termino cobrando en 6 años. Sí. Pero hay gente que al final ha perdido mucho. Sí. ¿Cómo se vive el estar haciendo tu trabajo y no cobrar? Bueno, nosotros de Boadilla hacíamos la recolección, íbamos por Aganso, Javi, Juli, Emi, nos buscábamos uno y al otro día iba otro y así para minimizar gasto y todo, pero le hemos pasado jodido, la verdad. Y aún así, el ascenso. El ascenso, yo creo que al final tiene mérito Sandoval porque era la persona adecuada, porque emocionalmente sabía llegar muy bien al jugador sin mentirle. Nosotros estábamos citados a las 9:30 y salías a entrenar a las casi 11:30, 12 del mediodía. ¿Con qué ganas? Con ninguna. Sí. Y después cuando ya se ha pasado el otro año, estábamos en febrero, marzo, peleábamos por esos puestos para poder ascender y en teoría era el salvavidas de que el club pueda permanecer, porque si no ascendía yo creo que desaparecía. Cuando llegas a Vallecas ese primer año ya lo ves tan especial, ya te enamoras de Vallecas rápidamente. Me hacía acordar mucho a Santiago, pero mucho el tema de llegar al estadio, la gente, la cercanía que había entre el jugador y la hinchada, el estacionar ahí, el salir por ahí, que la familia tenga contacto con todo eso. Mismo en Elche no lo tenía, estaba en Mallorca y es un club la verdad que espectacular, pero no había esa cercanía y eso también lo hacía atractivo como para poder estar mucho tiempo. Haces un año increíble. Sí. ¿Cuántos goles metes? Ahí meto 10. Y de ahí te vas al Sporting. ¿Por qué? Me voy al Sporting porque el Rayo entra en ley concursal, no puede comprar jugadores. El Mallorca no contaba conmigo y Emilio de Dios, que era el director deportivo del Sporting, se viene 4 fechas antes a Vallecas y me espera después del partido. Me explica y me dice, mira, tenemos intención de que venga. La prioridad la tiene el Rayo y me han dicho que espere y me voy de vacaciones a Argentina y estando en Santiago, faltando una semana, Sandoval me dice, mira, hemos hecho todo lo posible, pero no podemos y bueno, ahí me voy al Sporting. Si hubiera podido el Rayo, ¿te hubieras quedado en Rayo? Sí, me hubiera quedado, sí. Y del Sporting 2 años, ¿qué balance haces? Me ha gustado mucho porque, claro, salía del Rayo y encuentro al Sporting un equipo súper organizado, la masa social, el estadio, increíble, estaba apreciado, que al final... Eso te iba a preguntar. Que ni me acuerdo que siempre que llegábamos el equipo rival estaba ahí, te recibía. Sí. ¿Qué me puedes decir de Preciado? Y también Javi Clemente, ¿te entrenó, puede ser? Javi Clemente, sí. Dime algo, dime lo mejor y peor de cada uno. Preciado era directo, aunque te guste o no, y lo malo es que yo creo que cuando tenías una amistad con él iba a muerte y te defendía a muerte, aunque capaz que yo no tenía razón, ¿entiendes? Y de Clemente, bueno, Clemente era muy chistoso, la gente no lo tenía, con nosotros hacía muchas bromas y nos reíamos porque los calentamientos los hacíamos a la antigua, tocábamos el piso, nos poníamos en rodillas. Cuando él llega estábamos peleando el descenso y desde el primer día me dice, te doy 2 partidos para que te pongas bien, quiero esto, si me das esto vas a jugar los 12 partidos que quedan y así ha sido, entonces... Luego Francia, ¿por qué Francia? ¿Por qué Toulouse? Toulouse porque el club necesitaba vender, me acuerdo ese año, y habían 2 opciones, era Grecia o Francia. Grecia, Olympiacos. Y bueno, al club le digo, mira, si al final se han portado muy bien conmigo, ustedes decían, según la oferta, la que sea mejor para ustedes. Y bueno, por eso me voy a Francia. ¿Y qué tal allí? Cuéntame, aparte del vino, que seguro que te gustaba. Ahí, el segundo año empiezo a conocer un poco más del vino y bueno, después vos cuando te agarras vos ya me has dado una masterclass. No. Ahí tomabas Fernet. Ahí era Fernet, cerveza y mate. Ah, vale. Cuéntame, ¿cómo fue esa experiencia en Francia, Liga Francesa, Toulouse? Muy difícil. El primer año el fútbol era muy fuerte, muy físico y no estaba acostumbrado. ¿Que algún rival que te sorprendía en especial? Creo que Verratti habló bien de ti después de un partido, ¿no? Verratti era
Para mí el jugador que más me ha sorprendido y Ben Arfa también. Bueno, Fekir que he podido coincidir allá y aquí en la Liga de España y bueno, son esos jugadores que obviamente no hay con qué darle al París y al Mónaco cuando estás ahí, pero bueno, es lindo también pelearle y de vez en cuando... Y jugar contra los mejores, ¿no? Sí. 6 años después vuelves al Rayo, estando en segunda división. Yo sé que había otras ofertas mejores, ¿no? Sí. ¿Por qué el Rayo? Tenía un problema familiar con uno de mis hijos que creo que nadie lo sabe y era primordial que la lengua sea española. Las dos posibilidades eran España o Argentina. Yo, Kobe, te doy una semana que si no me contestan, yo me voy para allá. Yo no sabía lo de tu hijo. Y nos venimos para acá. ¿Qué es Vallecas para ti? Y mi casa. Me siento como que puedo hacer lo que haría en Santiago. ¿Qué es lo más raro o divertido que te han dicho desde la grada de Vallecas? Que me parecía mucho a Damián Suárez. Mamita. No. Me ha matado. Salía Damián ahí en el vídeo, ¿no? Me ha matado. ¿Vos has visto lo que es? ¿Por qué? Le saco 8 puntos a Damián. Me giró y le digo, ¿en serio? Le digo, en medio del partido, ¿en serio? No, es que son amigos, por eso. Ah, bueno, por eso sí. ¿Qué significa para ti el vestuario del Rayo? El vestuario es todo. Lo hemos vivido juntos y vos sabes que ante las adversidades y los problemas, si tienes buenas personas adentro, sacas todo. Pero algo tiene que haber, porque ya en la etapa esta de los impagos que has dicho, tu primera etapa, ya debía ser así, que os juntabais para recogeros, para ir a entrenar, no cobrabais, lográis el ascenso. O sea, es verdad que yo para mí es lo más profesional que tiene el club. Eres el extranjero con más partidos en la historia del Rayo. ¿Qué ha significado ser para ti capitán? Bueno, primero ser el extranjero al final es buenísimo porque bastante mérito tiene y bueno, después capitanes son palabras mayores y más sobre todo en este tema de clubes, ¿no? Que al final convives con el problema, el conflicto, tratas de ser nexo entre la directiva, el presidente y tus compañeros. El tiempo que he estado creo que le he dado todo y cuando no me he sentido capaz por diferentes circunstancias he dado un paso al costado y hoy son otros compañeros. ¿Por qué diste ese paso al costado? Porque he hablado mucho con el presidente, con Cobeño y yo les decía que mi manera de funcionar era y ellos querían hacerlo, pero me decían bueno, hasta que ha llegado. Le digo, chicos, miren que yo lo voy a hacer. Les he pedido esto, ustedes me han dicho que sí. Si no lo van a cumplir, yo doy un paso al costado. Y yo creo que ellos pensaban que no lo iba a dar y bueno, por eso lo doy, porque al final le digo, si ustedes quieren que yo defienda su empresa, esta gente está pidiendo esto. Creo que nos merecemos un trato mejor, nos merecemos que se nos escuche. Pero bueno, me quedo tranquilo porque todo lo que te estoy diciendo a vos lo he hablado con él, con Kobe y bueno, le he dicho lo que tenía que decir. Si te pasas al otro lado, claro, vas a tener tú que ser el que cambie eso, ¿eh? Ojalá pueda ser porque le digo, lo mejor para una empresa es que vos tengas gente que la haya formado durante 8 o 10 años jugando, estando en el vestuario y todo, y encima que esa gente después quiera darte una mano a vos para ayudar a todo eso, ahí es donde quiero llegar y a donde les quiero hacer ver a ellos que al final hoy puede ser un Oscar Trejo, mañana puede ser un Isi, dentro de 3 años, 4 años puede ser un Álvaro García. Yo creo que sería un acierto que se quedaran contigo y espero que así sea. Pero, ¿sabes? Conoces a muchos del vestuario que va a ser una presión sabiendo lo mal que funciona el club en este tipo de cosas, en tipo de gestión, tipo de cuidar a la afición, etc. A ti, leyenda del club, se te va a exigir mucho en ese apartado. Y muchas decisiones no van a depender de ti. Eso lo tienes claro. Lo tengo claro y por eso ¿Cómo lo también... afrontas? Sí, y sería también claro con, en este caso, el presidente o con los que tengan que trabajar, de que si a mí no se me responde en la figura que yo voy a dar, va a pasar lo mismo que con la capitanía, sino yo entro con una forma de pensar, de trabajar, pero si me acompaña. Antes hablabas de que se te nota cuando estás mal. Yo la vez que peor te he visto, pretemporada en Austria, fallece tu papá, te tienes que ir. Cuéntame cómo vives ese momento. Jodido porque estaba con Emi Velázquez y a mí me llega un mensaje a las 2 de la mañana que fallece mi papá. Y me llamaban y yo me acuerdo, le digo, no puedo hablar porque yo mañana me voy, aunque quiera hablar, pero tengo un compañero que encima el otro día hacíamos triple turno. Y a las 6 bajo, me doy un paseo por afuera del hotel hasta que Miguel sale y hablamos que todo aquello y él me lleva para el aeropuerto. Y ha sido lo peor porque
uno se espera, pero cuando llega el momento, cuando llega el llamado, es como que te da ganas de vomitar, te entran sudores fríos, quieres tirar todo a la borda, pero bueno, también he podido ver a mis hijos y bueno, he agarrado fuerza de las que no hay como para ir y volver, porque creo que ha sido un viernes y el lunes o martes estaba con usted entrenando porque al final también necesitaba un poco de eso, ir a acompañar a mi mamá y bueno, despedirlo al viejo, que al final y al cabo siempre digo que gracias a él he podido llegar a jugar. ¿Qué era tu papá para ti? Mucho, porque... Y siempre lo digo, no hay un día que me haya dicho te quiero. Uno, ¿eh? Y te lo puedo jurar por mis hijos. Y el día de hoy no hay un día que yo no le diga 40 veces te amo, te quiero, sos lo mejor de mi vida. Pero yo sé que la forma de querer de él era otra. Porque sé que cuando no estaba yo, era su hijo, que va a llegar a jugar, que a debutar en Boca, que es lo mejor que hay. Mis hermanas se ponían celosas. Me dicen, Choco, vos no te das una idea de lo que hablaba tan bien de vos. Sí, es que a mí me duele que no me haya dicho nunca nada a mí. Que a los amigos, a los tíos, a mis primos, a todos, pero a mí. Sería, si vos me dices hoy, quiero volver el tiempo atrás, ¿para qué? Para que me dé un abrazo. Sí, me daba unos abrazos, pero nunca. O en los partidos, nunca. Choco nunca juega bien. Y yo odiaba que me vaya a ver. Odiaba que me vaya a ver porque al final sabía que aunque haga un gol o juegue bien para mí, para él era como que le estaba fallando. Creo que hay con tu padre, que estamos hablando de tu padre, hay una anécdota con una camiseta de Mallorca. Con la pelota. No, con una pelota, es verdad. Sí, la del debut que juego, bueno, meto el gol con el Getafe, entro, 5 minutos, ganamos 2-0 y los chicos me regalan la pelota, la firmo y con toda la pelota firmada le digo, vos te vas ahora, guardala allá en casa que después vamos a hacer el museo, recién empezamos. Sí, vos quédate tranquilo, Choco, que yo te lo acomodo. Llego y mi papá juega todos los domingos la C50, era más de 50 años, tiene un equipo. Llego un domingo justo y cuando llego a la cancha y digo, raro, si aquí jugamos siempre juegan con penalty, la marca, sí. Raro, en pelota blanca, y esta era mucho de colores, veía signo Nike. No será la pelota que lo mato. Y me acerco al árbitro cuando termina el primer tiempo y le digo, disculpa, maestro, ¿me puede mostrar la pelota? Veo todas las firmas ya se habían borrado porque jugaban en tierra. Y voy y le digo, ¿qué haces con la pelota? Choco, me dice, los changos le decimos los amigos, no tenían con qué jugar. ¿Y vos qué crees? ¿Que yo no le voy a prestar una pelota? Me dice, y han jugado con esa pelota todo el partido. Y le quería matar. Me he ido de la cancha en el entretiempo y le digo, vos sos un cara dura, le digo. Escúchame, en el Vallecas 3 ascensos. ¿Cuál es el más especial? Es el de Girona. Que ahí metiste gol. En esa red metiste gol. El de Girona porque habíamos perdido de local y había que levantar un resultado difícil. Sí, porque era post-COVID. Sí, y bueno, se nos da por ganar 0-2 y sufriendo, y bueno, yo creo que a partir de ahí, bueno, también somos partícipes de vivir este momento ya quedamos poco, pero... Bueno, alguno quedáis todavía. Sí. ¿Y las semifinales de Copa como con el gol de Bebé? Difícil, digo, ¿qué hace? Le va a pegar de ahí 80 y algo, digo, no. Bueno, vamos, y dale, confiamos todos. Y cuando vemos adentro, digo, este es el día. Me acuerdo del al banco, saltas vos, saltan todos, le pegamos, le agarramos la nariz. Y me acuerdo patente, le digo, no te relajes. Vamos a cuidarnos, nos defendemos y vamos a buscar el alargue que lo ganamos. Mira, la gente está callada. La segunda jugada, me acuerdo de Joaquín, entra para adentro, pase a Canales, y el gol ese nos destroza. Con Mitchell compartes vestuario y luego ha sido entrenador tuyo. Háblame de él. Muy bien. Partido sé que te ha querido para otros equipos, o sea que eso ya puedes contar. Pero no, bien, porque cuando él ha llegado, desde el primer día que he jugado aquí, palabras espectaculares y bueno, ya cuando he sido entrenador, ya ni te digo. Paco Gémez, ¿cómo era Paco? Cuéntame alguna anécdota de Paco. Cuando nos gritábamos Paco, temblábamos todos. Sería a mí, se me metía la pelota para atrás. Ya me acuerdo en Santander que estábamos peleando por entrar en playoff, dependíamos de otros resultados. Tenía que patear un tiro libre, meterla directo al área y se me da por jugar con Tito, corta.
Tito como que no se le espera, Tito me la quiere devolver, contra gol del Racing Santander. 1-0, vamos al entretiempo, digo, Tito nos va a matar, nos va a matar. Choco, me cago en Dios, te he dicho que la metas ahí, ¿por qué juegas? Yo le quería hablar. Y no te salían las palabras. No, la lengua es como que se me doblaba para adentro y se me metía por acá. Y en una de esas que siempre la contamos, gira la cabeza y le dice, ¿y tú qué te pasa? Era por Isi. Sí, me acuerdo. Y bueno, ya sabes el final, pero era así, pero después salías del campo y te daba un abrazo y era un tipo que lo quieres comer. Pero y a día de hoy, cuando va al estadio, hemos coincidido, ya puedo hablar más distendido, ya me animo más, pero como técnico es como que te impone mucho. Y a nosotros nos demostró en una época difícil que se ponía con nosotros. Andoni Iraola, ¿te imaginabas ese potencial de entrenador que tiene? No, y la verdad que a mí me ayuda muchísimo. A mí, al grupo, y es verdad que ha tenido momentos duros, que no ganábamos, que estábamos ahí, y aún así han seguido apostando y bueno, la verdad que me pone muy contento porque también no es fácil hacerlo como lo está haciendo en la Premier y quiere decir que valía para esto y vale. Va a entrenar a un grande, yo creo, más pronto que tarde. Más temprano, sí. Te voy a preguntar lo mejor y peor de cada uno. Lo mejor y peor de Michel. Demasiado noble. ¿Lo pones en lo peor como entrenador? En lo peor como entrenador porque al final yo creo que es lo que ha ido mejorando en estos años y lo mejor es la humildad que tiene. Paco Gémez. Paco es firme y a la vez también es muy leal. Andoni. Poco expresivo porque yo lo jodía mucho, no hablaba mucho con el jugador. Tácticamente era súper dotado. Íñigo también, le digo, no te equivoques como Andoni, llega más al jugador. El poder que tiene al análisis, pero descomunal. ¿El consejo o charla de un entrenador que más te haya marcado? Cuando debuto me acuerdo de Abel Alves, que me dice, acordate que hoy empieza, ojalá que un largo camino lleno de éxitos, que espero que sean muchos, pero cuando tengas un tropiezo, acordate de todo el tiempo que has pasado en la residencia, en todo, sin tu familia, con todo. Entonces me quedo siempre con la pequeña charla que me ha llevado a ser profesional. ¿El entrenador que mejor te entendió como futbolista? Por Sandoval, por el hecho en el momento tan frágil que estaba y encima el club como estaba. ¿Cuál es tu mejor partido? Te voy a decir capaz con el Sporting aquí en el Bernabéu, que me quería matar Clemente. ¿Por qué? Porque empezó bien, me hacen el penal a mí, íbamos ganando y me decía, deja de guardar la pelota. Me decía, deja de meter el culito que te la van a robar. Y en los últimos 2 minutos me roba una Di María y otra no me acuerdo quién y nos ganan 2-1. No me sirve de nada lo que has hecho, no me sirve de nada. Anda 2 días libres y pensá, pues no vas a jugar más. Pero son esos días que te sale todo, lástima que bueno. ¿Qué te parece la situación actual del Rayo Vallecano? Dentro de lo malo, creo que hay que ver la parte buena, que con muy poco esto sale para adelante y se puede ver la luz. Pero eso es por culpa de los jugadores. Sí, hemos tenido hace poco una charla de estas que son, yo creo que de las más fructíferas que he tenido yo dentro del vestuario y se lo he dicho. ¿Pero con los compañeros solo o con el Con club? todos. Gente que lleva 1 mes y medio, 2 meses y se han animado a hablar y me pareció perfecto. Yo creo que nos agarra en un momento que si todos miramos, sobre todo el núcleo que siempre digo del vestuario, que quieren que cambien las cosas, tenemos que agarrar nosotros porque creo que nos merecemos y creo que va a salir beneficiado tanto ustedes como nosotros. ¿Cuál es tu relación con Raúl Martín Presa ahora mismo? Normal, lo saludo. ¿Hablas con él o no? Lo saludo normal, sí, hemos tenido lo sabes bien y él lo sabe y siempre decimos. Yo me quedo tranquilo porque todo lo que yo he pensado te lo he dicho y no a la gente de afuera, a vos. ¿Pero no crees que debe cambiar para que el Rayo crezca? Se lo decimos siempre y bueno, ya queda en parte de él y del equipo que tenga de que no sea solo un mensaje, sino que sean acciones y hechos como para que se puedan hacer. Es que yo siempre digo que es una pena porque el Rayo es un club atractivo para todo el mundo, que los jugadores, que en el comunicado que hicisteis, que no pedís lujos, pedís sí. mínimas, afición, y es una pena porque el Rayo es un club súper atractivo para mucha gente. ¿Qué pasó en mayo con tu oferta de renovación? ¿Cómo fue ese proceso que estabas...? Sí, ha sido difícil porque no me ha llegado la oferta hasta 4 de julio y tenía otras cosas. Teníamos para irnos a segunda, que nos ofrecían 2 años y yo estaba por irme, pero también le he dicho que la prioridad la tenía Rayo porque quería vivir esta aventura de la Conference. El día de la firma no se presenta el presidente. ¿No se presentó? No, lo firmo con Kobe a las 8 de la mañana y a las 8:30 estaba entrenando.
Pero para que la gente entienda un poco, si trata así a una leyenda del club, Bueno, pero yo aún así me tomo de ejemplo y le digo, ojalá que cuando yo esté ahí y si me das la pauta y la oportunidad, yo te voy a hacer tratar de cambiar esa idea que tienes vos. No te olvides de la cantera, no te olvides del femenino, no te olvides de los trabajadores, que hay gente que al final da la vida y vos sabes bien lo que es la ciudad deportiva para que 2 personas la cuiden, el tema de muchas cosas. Pero bueno, en ese sentido me veo capaz de pelearme bastante porque ya no voy a estar ahí, sino estaría al lado de él y le haría ver muchas cosas. quiero que cuentes cómo vive un jugador de dentro todo el tema del otro día, el partido contra el Oviedo, que no se juega, que el césped, que vosotros el día anterior, si no me equivoco. Es verdad que cuando nosotros lo vemos era imposible por el agua que había, por el agarre que todavía no estaba bien. Ese día íbamos a entrenar ahí, no se ha podido entrenar. Yo hablé con alguno, eran arenas movedizas, ¿no? Era una zona que era muy, muy difícil. Bueno, tirábamos la pelota y se quedaba muerta. ¿Y por qué decidís sacar el comunicado que nunca...? Y porque llega un momento que al final estás pidiendo reuniones, estás pidiendo de hablar mucho tiempo. Lo hemos pasado nosotros, ahora están pasando ellos. Nos hemos sentado en el vestuario y hemos dicho, chicos, ¿qué piensan? Y los 25 es verdad que nadie ha dudado. ¿Crees que es un milagro lo que hacéis deportivamente? Y en parte sí, porque al final el otro día estábamos en estaban recuperando alguna clase de la dirección deportiva y hablaba con el director deportivo del Villarreal, del Betis. Me dice, es que ustedes deberían venir a la clase esta y explicar cómo están funcionando y haciendo lo que están haciendo con pocas herramientas en el tema profesional, porque nosotros tenemos un montón de cosas. ¿Qué es de lo que más orgulloso te sientes? De que el día de mañana, cuando no esté aquí, puedo ir tranquilamente a la cancha y saludar a todo el mundo sin que agache la cabeza. ¿Qué significa para ti jugar Europa con el Rayo? Y es como jugar la Champions vos cuando juegas con el Atlético. Estar esta temporada en un segundo plano. ¿Cómo lo vives? ¿Cómo lo llevas? Un trabajo personal. He tenido la suerte de vivir en primera persona lo tuyo, lo del Tigre. Seguían entrenando, cómo seguían tratando a todos los compañeros, cómo tenían ese tacto profesional que algunas veces yo me muerdo también la lengua y digo, uff, es duro, pero bueno, también uno tiene que saber dónde está, todo lo que ha dado, todo lo que sigue dando, no futbolísticamente, pero en otros aspectos, y quedarse siempre con la conciencia tranquila, que yo creo que el ser humano busca siempre eso, de poder acostarte tranquilo y decir, bueno. ¿Qué consejos le das a los más jóvenes? Que disfruten mucho, que el tiempo, las temporadas pasan volando, te devoran. ¿Qué opinas del estadio? ¿Se tiene que quedar en Vallecas o de que el presidente quiera sacarlo de Vallecas? Yo me quedaría. Yo trataría de llegar a un acuerdo, no sé, compraría el estadio, llegaría a un acuerdo, lo remodelaría, agrandarlo dentro de las posibilidades que tenga o modificarlo, modernizarlo. Pero yo creo que moverlo sería un error porque es el corazón de todo. Yo creo que también. ¿Alguna espinita clavada en tu carrera? Sobre todo aquí eso, lo de la final de Copa. Y capaz que si me dices ahora y me acuerdo que estaba ahí en un llamado de la selección. Eso te iba a preguntar, que yo sé Un que has llamado. estado ahí. Uy, ¿te acuerdas ese día cómo estaba volando? Sí, Pinta pero clavada, bueno. ¿no? Hubiese sido espectacular sí. para un argentino, bueno, para cualquier jugador, Sí, para tu sí, selección, sí. pero los argentinos... Sí, no, y más, en el momento que te agarraba ya, es verdad, tenía 32, 33 y el club estaba andando bien, yo también, y bueno, es verdad que el bajón ha sido fuerte, pero la alegría de estar ahí o que te haya llamado es... Espectacular, te merecías ir. ¿Cómo ves a Argentina para el Mundial? Y bueno, bien, hay que defender. Y bueno, rivales fuertes hay, España, Francia, obviamente, Brasil. ¿Con quién vas en la finalísima? ¿Con España o con Argentina? ¿Qué? Ya he sufrido en la última que mi hijo es más francés que argentino. Me la pone difícil, boludo. ¿No te mojas? Bueno, yo me voy con Argentina. Vale. Voy con Argentina. ¿Quién es el mejor jugador con el que has jugado? Para mí, el que lo he visto que era diferente con las dos piernas, Wissam Ben Yedder. ¿Y con el que mejor te has entendido? Santi Comesaña. Santi Comesaña. Capitán del Villarreal ahora. Capitán. El gallego. Increíble. El gallego. Increíble. Que me canta. ¿Quién es el más grande de todos los tiempos? ¿Messi o Maradona? Uf. No. Pero es que yo Maradona no lo he vivido, se lo elijo a Messi, pero es verdad que... Tienes buen rollo con Leo, ¿no? Yo te he visto que les cambió la camiseta. Sí, por suerte. ¿Alguna anécdota con él? Ese día de cambiar estábamos hablando y yo lo miraba, digo... Yo no sabía ni de lo que hablábamos. Yo lo miraba. Y me dice, o no.
Sí, le decía, yo no sabía ni lo que me hablaba. ¿Qué es Messi para los argentinos? Todo, pero después vos lo ves y es el primero en un partido de saludarte. Hola Oscar, ¿cómo estás? Ese día hablábamos, che, felicitaciones porque no es fácil la segunda, tienen buen equipo, juegan bien, a ver si este año entran en playoff. Él estaba al tanto, sería, son cosas que vos dices, ¿cómo se entera? Sería si no tiene necesidad, pero bueno, es diferente, la cercanía. Yo esto lo voy a contar, yo me retiré de primera división y la última noche estuvimos ahí tomando vinos en mi habitación, ¿te acuerdas? Yo no sabía que iba a ser la retirada. Claro. Pero encima salí, me sacó Andón y tal. Claro, y yo habíamos estado en Mallorca. Pegó un cabezazo, uno en el medio, la primera jugada amarilla, boludo. Mami, yo estaba en la tribuna y digo... Sí, qué bueno. La verdad que alrededor del vino hemos vivido buenos momentos. Sí. Bueno, en COVID, ¿te acuerdas que hablábamos, que todo aquello, a ver cuándo nos veíamos? Y vos mandabas una, y yo mandaba otra, Alberto también. Total desconocido hasta que encontré un sommelier de primer nivel aquí al frente mío. ¿Qué importante es para ti tu familia? Y todo porque ya te he dicho lo que yo he pasado. Es verdad que uno cuando es joven te habrá pasado a vos. Ves en tus papás lo bueno y lo malo y lo quieres incrementar cuando vos formes lo tuyo, tu familia. Y bueno, yo he tenido suerte, siempre he dicho, soy un agradecido porque en mi mujer he encontrado esa compañera fiel que siempre se ha priorizado el bien mío antes que el de ella. Siempre se ha postergado en todo y bueno, hoy en día es hora de devolverle aunque sea un 10, un 15%, que yo creo que siempre voy a estar en minoría ante todos los hechos y los gestos que ha hecho ella. Y a día de hoy ver los 4 hijos que tenemos es una gloria de Dios y una bendición grande. Qué grande, Mari. Mira, aquí tengo una cosita para ti. Pero es que yo no lloro con videos, solo con esto nada más. Dale play. Ahí tú y lo ves. Hola papi, bueno, acá estamos de nuevo. Nada, y queríamos ser un poquito parte en este programa, en el Camino de Mario, que te lo hacen con mucho amor y mucha ilusión. Así que nada, decirte lo de siempre, que estamos muy orgullosos de vos, de todo el camino que recorriste, sobre todo en el equipo de tu vida, de tu corazón, que es el Rayo, que empezamos en aquel 2010, nosotros 2 solitos este camino y después sumamos a todo nuestro familión en ese estadio que vio crecer a nuestros hijos y en el que vivimos tantas cosas. Que te amamos y que vamos a estar siempre para vos en todas. Y acá los chicos también te quieren decir unas palabritas. Bueno, espero que ya lo sepas, que bueno, que estamos todos súper agradecidos de lo presente que has sido con todos tus hijos y bueno, lo buen marido que has sido, porque pues has creado una familia, bueno, junto a mi mamá, pues súper bonita y que siempre estar agradecida de todo lo que has hecho por nosotros, de lo presente que has estado y bueno, de lo mucho que significas para todos nosotros. Bueno, también muchas gracias. Desde que nací me enseñaste la pasión por el fútbol, porque luego se me pegó a mí y eres como mi ejemplo a seguir, eres el mejor padre del mundo que he tenido y gracias por hacerme siempre feliz y que tenga todo. Mucho. Y tú eres mi ídolo, me enseñaste a jugar al fútbol y todo. Este loco. No me puedes mostrar esto. No, me emociono yo, Gabriel, No me puedes cabrón. mostrar esto. Te amamos. ¿Qué? Y bueno, vos sos padre, sabes que esto es oro. Si me hubieran dicho de que iba a ser capaz de hacer esto, hubiera sacrificado todo lo que he sacrificado en mi vida. No cambia nada. Entonces por eso te digo que me voy en paz, me voy feliz y sobre todo que han visto la parte buena mía de que te vengan a felicitar, que te pidan fotos. Y ahora también les digo a Luca y a Mía, mira cómo pasa papá. Antes, ¿te acuerdas que me paraban, y ahora nos vamos directo al auto? Bueno, esta es la vida, hijos. Entonces uno tiene que saber ir por una línea que es, ni ante el elogio te tienes que cambiar de bando, ni ante no sentirte partícipe de algo ser lo peor. Entonces tienes que tener una línea y al final siempre tratamos de ser ejemplo y que te lo digan esto al final
Le digo, nosotros mirá que nos hemos hecho los 6, no tenemos a nadie, no tenemos los abuelos, los tíos, nada. Entonces nos tenemos que cuidar nosotros y decirnos todas las palabras lindas todos los días. Y les cuesta y en estos videos a mí me matan, así que te agradezco. Bueno, después de todas estas lágrimas y tal, ya un poquito de alegría, le pido a todos los invitados que me traigan algo especial para ellos. Qué locura, boludo. ¿Qué me has traído? Supuestamente vos haces muchos asados. Sobre todo en verano, porque en invierno dices que llueve o hace frío. Entonces te voy a traer un producto que para el fuego hace bien, y yo sé que sos gran hincha de este club. Sí, Boca, papá. De Boquita. Espectacular, tío. Espero que me mandes la foto cuando hagas el asado. Sí, pero con esto voy a cocer. O si no, bueno, lo mandas a Santi y pones la foto de como hace siempre. ¿Y esto qué es? Y esta es la camiseta este año. Dedícame, anda. Pero un gran amigo que me dio el fútbol. Te quiero mucho. TQM, qué moderno, papá. No se me ocurre mejor forma de terminar con esto, Choco. Creo que tu familia te conoce mucho, pero los que te conocemos creo que eres una persona que te haces querer, que eres humilde, que eres un gran tipo, más allá del gran futbolista. Gracias por haber venido. Me ha encantado, eres un crack. A mí también. Y por muchos momentos juntos. Gracias amigo. Gracias.